desde el punto de vista literario, digamos, no es un libro, sino una colección de libros. Claro, constituyen un todo. Lo interesante que estos libros que se escribieron en un periodo de unos 1500 años por 40 diferentes autores, presenta una unidad, una armonía interna que solo se explica porque está inspirado por el Espíritu Santo. En distintos lugares, en distintas situaciones, distintos escritores, distinta personalidad, sin embargo hay una unidad. Y así entonces tenemos el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, que está constituido por el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, 12 libros históricos, luego están 5 libros poéticos, luego hay 5 libros de los llamados profetas mayores, y la quinta división del Antiguo Testamento es la que constituyen los 12 libros de los llamados profetas menores. De la misma manera, el Nuevo Testamento consta también de 5 divisiones. El Nuevo Testamento, como decía, también consta de 5 partes. Los primeros 4 libros, los evangelios. En segundo lugar, el libro histórico, el libro de los Hechos. A continuación, 13, 14 cartas escritas por el apóstol Pablo. Luego están las cartas generales, las cartas universales, escritas por otros autores. Y en quinto lugar está el libro profético del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Las 13 epístolas de Pablo desarrollan la doctrina, aquello que el Señor presentó en una super síntesis en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Sermón del Monte. El apóstol Pablo lo explicita, lo amplía, lo desarrolla en estas 13 epístolas. Pablo, el gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios, el teólogo de la iglesia primitiva, el estratega que llevó el evangelio por todo el mundo conocido de su época, pero sobre todo Pablo, el pastor. Como sabemos, Pablo hizo 3 viajes misioneros, en medio de los cuales estableció muchas iglesias. En estos 3 viajes misioneros, Pablo fue sembrando la palabra fuera del mundo judío, cumpliendo el ministerio que el Señor le había asignado de ser apóstol, mensajero especial para los gentiles. Y el corazón de Pablo, el corazón del pastor,
queda en evidencia en el hecho de que él no solamente fundó, estableció iglesias, sino que se interesó, se preocupó por su crecimiento, por su desarrollo, por su edificación. Así entonces, en esta preocupación, Pablo visitaba las iglesias para confirmarlas en la fe, para impartirles algún don, como él lo llega a decir. Ahora, cuando él no podía personalmente visitar a las iglesias que había establecido, él mandaba un emisario, alguien de su mismo espíritu. Lo mandaba para que hiciera la tarea pastoral que él quisiera haber hecho personalmente. Pero era uno que iba en su lugar para hacer este trabajo. Lo que siempre Pablo hacía era orar por las iglesias. Al comienzo de cada una de sus epístolas, Pablo les declara cómo permanentemente está orando por ellos. Otra expresión, como hemos dicho, de esta preocupación pastoral son las epístolas. No iba personalmente, no tenía a quien enviar, entonces escribía una carta para estimularlos, para corregir algún error, para responder alguna pregunta que hubiera algún conflicto dentro de las iglesias. Escribía. La primera carta que Pablo escribió es, lo más probablemente, la carta a los tesalonicenses. La primera carta, el primer escrito, cronológicamente hablando, que tenemos el Nuevo Testamento. Pablo le escribe a esta iglesia que él estableció. Es el pastor, es el padre espiritual que está interesado en comunicarles, en transmitirles su afecto, su interés, su preocupación. Queda en evidencia en esta carta, como digo, como en muchas otras, pero siento que esta es la primera, vale la pena detenerse a considerar cómo surge aquí este corazón de pastor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Para Pablo, las tres señales indicadoras de la situación espiritual de una congregación, del estado espiritual de un creyente,
son estas que menciono: fe, amor, esperanza. Y aquí exalta estas cualidades, estas características que son una realidad en la vida de los tesalonicenses. Y luego, siguiendo con la lectura, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Notando tal vez en la lectura del versículo 7 la afirmación tan cariñosa, tan conceptuosa, el elogio que Pablo le hace a los hermanos de Tesalónica. Habéis venido a ser ejemplo de los creyentes, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¡Qué interesante! No se trata aquí de que el apóstol les está haciendo la pata, no se trata de que les está dorando la píldora para que se sientan bien, por supuesto que no. No está en el carácter de Pablo, y por lo demás, esta es palabra inspirada por el Espíritu Santo, de tal manera que esto representa un hecho, representa una realidad. Esta iglesia en Tesalónica vino a servir de modelo, de ejemplo para todas las otras congregaciones, para todos los otros creyentes. Una iglesia que sirve de ejemplo, una iglesia modelo. ¡Wow! Ahora, incluso el apóstol aquí, tal vez sin ser esa la intención, pero descubrimos que él argumenta para fundamentar esta afirmación que hace respecto de los tesalonicenses. Ahí, hacia finales del capítulo que he leído, habla de ellos como hombres y mujeres que se han convertido de veras, que han tenido una genuina experiencia de conversión,
convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, la iglesia de Tesalónica estaba constituida por hombres y mujeres que no simplemente adherían intelectualmente a un credo, que no solamente sentían simpatía por una expresión religiosa, eran hombres y mujeres que habían reconocido ante Dios su condición, su situación de pecadores, habían sentido la necesidad de salvación y habían clamado al Señor. Os convertisteis. Esta experiencia de la conversión, la salvación, que tiene un aspecto humano y un aspecto divino. La salvación, que desde el punto de vista divino significa regeneración, reconciliación, justificación, pero que de la parte humana demanda fe, arrepentimiento y obediencia. Es decir, los tesalonicenses realmente creyeron al mensaje, realmente aceptaron la realidad de su condición perdida lejos de Dios y clamaron por misericordia. La Biblia señala profusamente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia de manera muy clara señala que al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Los tesalonicenses habían sentido dolor y vergüenza por su pecado, se habían acogido a la misericordia de Dios, habían creído en el mensaje y habían aceptado y proclamado a Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida. Nadie puede ser cristiano, nadie tiene derecho a sentirse parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, si no ha tenido una clara experiencia de conversión. Ese es el comienzo, esa es la partida. Aquí no hay cuestión de que yo soy cristiano porque mi papá era cristiano y mi mamá era cristiana. Esta cosa no se hereda. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Aquí no es cuestión de que, bueno, estoy aquí porque me gusta el ambiente, porque es buena la música, simpática la gente, sano el ambiente. Eso no es válido para ser incorporado al cuerpo de Cristo. La única manera, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no naciere otra vez no puede entrar en el reino de Dios. Una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, es aquella que está constituida por hombres y mujeres que han tenido una clara, una definida, una sincera, una real experiencia de conversión. Es cierto, la iniciativa la tiene Dios. Es Él el que nos busca. Es Él el que nos llama. Es Él que se interesa en nosotros. Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Desde muy atrás, en el Antiguo Testamento queda en evidencia que tenemos la libertad, tenemos el libre albedrío.
El otro día alguien me decía, mi obispo, pero el término libre albedrío no está en la Biblia, a propósito de la predestinación. Es cierto, pero si entendemos por libre albedrío la libertad para optar, para elegir, a lo largo de toda la Biblia está enseñada esa verdad. Deuteronomio 30:15. Pongo aquí delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escogeos hoy a quien sirváis. Pero, por supuesto, donde queda meridianamente claro que tenemos una responsabilidad para responder a ese llamado de la gracia, está en las palabras del Señor Jesucristo. Él mostró dos puertas, una puerta estrecha y una puerta ancha, dos caminos, un camino angosto y un camino espacioso. Es decir, una puerta ancha, un camino espacioso, en que el ser humano puede vivir de acuerdo a su voluntad, puede ser lo que se le antoja, puede recorrer la seca y la mojada, y está bien, chiperín. Pero su fin es condenación, es muerte. Una puerta estrecha, un camino angosto, una vida de disciplina moral y espiritual, una sujeción a la palabra del Señor. Bueno, es responsabilidad nuestra. ¿Por cuál puerta entramos? Gracias a Dios por la obra que la ha hecho en nuestra vida. Pero además, el apóstol destaca en este pasaje que desde el comienzo los tesalonicenses mostraron interés por la palabra. De hecho, se convirtieron porque creyeron a la palabra. No, pero ¿quién les predicó el Evangelio? El apóstol Pablo, tremendo predicador, elocuente, sabio, inteligente. No fue la elocuencia de Pablo, no fue el brillo académico, intelectual del apóstol lo que los persuadió, fue el poder de la palabra. La palabra. Ahí en Hechos 17 está la historia. Oye, aquí estoy viendo a Mauricio. ¿Eres tú, Mauricio? ¿Cómo estás? Te ves más simpático. Oye, te fuiste a hacer una estiradita. Y te brillan los ojos. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, subimos este fin de semana que nuestro hermano Mauricio Guerra había tenido un accidente y algo relacionado con la nariz, y ya sabe, pero qué bueno que está bien. ¿Y estás bien? Ponte de pie. ¿Cómo te llamas? Levanta las manitos y dale gloria a Dios. Amén. Y por lo demás te brillan los ojos. En el capítulo 17 del libro de los Hechos estaba la historia del origen de esta iglesia. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como
acostumbraban fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. La predicación de la palabra, la exposición, la explicación de la Escritura, que tiene como centro a este Cristo bendito, a este Mesías prometido, a este deseado de todas las gentes. Ese fue el mensaje que ellos escucharon. No argumentación filosófica, no especulaciones intelectuales, no, la palabra, la palabra. Y los tesalonicenses creyeron la palabra, la recibieron, se convirtieron. Y no solo eso, sino que perseveraron en la palabra. Siguieron creciendo en la palabra. Gracias al Señor. ¿Cuánto le da gracias al Señor por la palabra? ¿Cuánto le da gracias al Señor por la Biblia? Déjeme leer una porción de este conocido Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Bendita palabra del Señor, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, los tesalonicenses no fueron alimentados con leche de tarro. No, fueron amamantados en la palabra, la leche pura que nos tonifica, nos fortifica. La palabra del Señor fue la que nos dio a Cristo, la que les hizo ver por una parte su necesidad de salvación y la oferta divina de un Salvador. Una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, se habían convertido de veras. Desde el comienzo tuvieron interés en la palabra. Déjeme, ¿a cuántos les gusta leer la Biblia? ¿Cuántos creen que no es pérdida de tiempo leer la Biblia? ¿Está bien la Biblia? Sí. ¿Cuántos creen que es bueno leer la Biblia? ¿Cuántos creen que es bueno estudiar la Biblia? ¿Cuántos creen que es bueno memorizar la Biblia? ¿Cuántos leen? ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos memorizan? No puedo dejar de decir, ¿se acuerdan de nuestro hermano Alejandro Palma? El que se nos perdió en el monte. ¿Se acuerdan? Se nos perdió ahí. Le decían a mi pastor, a este hermano ya no hay que mandarlo a predicar a Sabanada. Ni a Monteoreo. No se nos vaya a perder. Bueno,
No sé si oyeron a Alejandro, que él decía que ahí, con un frío terrible, de noche, sentado en una piedra, trataba de no quedarse dormido, trataba de darse algo. ¿Y qué hacía? Repetía versículos bíblicos de memoria. Y eso es claro, después siguió con himnos, pero la palabra, que el Señor nos ayude a amar la palabra, sabiendo que siendo palabra de Dios nos hace bien. Ahora, si usted tiene que leer la palabra, venga a ella, hágase un tiempo, venga a ella. Cuando venga al servicio, traiga su libro, traiga un papelito por si hay algo ahí que no entiende, o algo destacado que no quiere perder. Venga en su casa lo que se predicó. Y entonces, usted va a ser un cristiano de las características de los tesalonicenses, convertido de veras, amante de la palabra. Pero además, como dice aquí el versículo 8 de este capítulo 1 de la primera de Tesalonicenses, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Claro, una persona que está convertida de veras, una persona, un cristiano que se alimenta de la palabra, no necesita que lo anden picaneando, que lo anden amenazando. Mire, hermano, si usted no habla del Señor, le van a caer las plagas de Egipto. Si usted no comparte su fe con otros, usted va a recibir. No. Ya con nada. Su familia, usted tiene que darle testimonio. Ya, no hay que andarlo picaneando. Es tan grande la experiencia que he tenido. Son tan reales las verdades de la palabra que no puede dejar de comunicar la palabra, comunicar el evangelio. No, es algo natural, es la consecuencia natural de una verdadera experiencia de conversión y de un amor verdadero por la palabra. Natural, surge. Era lo que le pasaba a Pablo, que si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, no necesito. Y ay de mí si no anunciarle el evangelio. A Pablo lo trataban de acallar, lo apedreaban, lo perseguían, lo maldecían. No había manera de hacerlo callar. Si a esto lo encerraron en un barril, estoy seguro, él habría hecho un hoyo y por ahí habría salido predicando. Tengo necesidad, me es impuesta necesidad. Ahora, seamos justos y digamos, la comunicación verbal es una manera de predicar el evangelio, de dar razón de nuestra fe. No es la única. Tenemos que proclamar con nuestros labios, eso es verdad, pero también con nuestro testimonio, con nuestra conducta, nuestra manera de ser. Yo no tengo que andar haciéndome arreglos y decir, yo soy tan buen cristiano, hablan quincha, hablan cancha, aquí va un buen cristiano. No. Al buen cristiano se le nota. Amén. Sí. Mira, muchas experiencias aquí dentro de nuestra congregación. Un hermano, una hermana que llegó a un nuevo trabajo y el ambiente muy hostil en contra de las cosas espirituales. Y cuando supieron que era cristiano, lo empezaron a hijonear, a hacer burla, a hacer mofa.
pero el cristiano se mantiene. Y cuando alguno me da muy pasadito en la playa, tomar la mujer decía, compañero, yo a usted lo respeto. Lo que menos usted tiene que hacer conmigo es respetar. Pero si a ti no te he hecho nada, no. Cuando usted blasfema a un delito, usted me ofende. Cuando usted hace risa de las cosas de Dios, usted me ofende. Así que yo lo único que le digo es respeto. Y el cristiano se mantiene. No un santurrón, no un beato ahí aislado. No. Ese es el problema, cuando así. Entre los cristianos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos, pero estamos en el mundo. Y entonces, ese cristiano se mantiene fiel, buen trabajador, buen compañero, dispuesto a hacer un favor al que se lo pide, buena persona, buen cargo, se gana el respeto de los demás. Y no va a pasar mucho tiempo cuando alguno le diga, pero compañero, tengo mucha ayuda por mí. Usted que va a la iglesia, ¿por qué no quiere que recen por mí allá? ¿Qué puedo? Y ese cristiano no ha citado un versículo bíblico, no ha cantado, pero su vida, su actitud, su proceder comunica el Evangelio. Luego, con nuestra disposición al servicio. Un cristiano no puede ser una persona mala voluntad. Un cristiano es un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo. De este Señor nuestro que ha dicho, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para estoy consigo en la respuesta. Para servir. Y si Él nos ha dado ejemplo, tenemos que seguir sus pisadas. Tenemos que seguir sus... No, yo el que me trata mal, me trato mal. A mí el que me la hace delatar. ¿Qué clase de cristiano? Peleado con todo el vecindario. Se tiene que andar cambiando cada cierto tiempo porque ya no tiene con quién pelear, así que se va a una reunión. El asunto es comunicar el Evangelio con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra disposición a servir y por supuesto proclamar. Con razón dice el apóstol, oye, me están dejando sin pedo, ustedes han predicado por todas partes, ya nosotros no vamos a predicar y ya llegamos tarde, ustedes ya estaban ahí, ya habían venido con el mensaje. Con razón, el apóstol dice que han llegado a ser modelo, una congregación digna de ser imitada. Se habían convertido de veras, amaban la palabra, vivían de acuerdo a la palabra y generosamente comunicaban el Evangelio, proclamaban la buena noticia del amor de Dios. No, hijo, pero era gente de otra leña, estaban hechos de otra manera. No, gente como nosotros, no eran superhombres, no eran supermujeres, eran hombres y mujeres. Se podría decir de los cristianos lo que Santiago dice de Elías: hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras, semejantes emociones fuertes, semejantes sentimientos que nosotros. Pero el secreto, si es que podemos llamarlo así, lo que motivaba a los cristianos a esta actitud ejemplar era
lo que dice aquí los versículos 5 y 6. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Experimentaron el poder y el gozo del Espíritu Santo. Eso explica entonces características tan notables, tan ejemplares, la presencia del Espíritu Santo. Claro, se habían convertido de veras, porque es el Espíritu Santo el que lleva al pecador a Cristo. Él es el que persuade al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Claro, habían sido sellados para el día de la redención. Habían sido bautizados, habían sido equipados, habían experimentado la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas. No solo el poder, pero el gozo, la alegría, la felicidad. Y esto hay que tenerlo bien balanceado. Por una parte, el poder del Espíritu, gloria a Dios, los milagros, los prodigios, las maravillas, pero eso no significa que vamos a ser gente grave, gente ¿cómo se puede decir para no ser ofensivo? No digo para otros, porque aquí no hay ese tipo de cristianos, pero gente que supone que espiritualidad es sinónimo de mala cara. Estoy dando un rodito porque no puedo encontrar cuál será el equivalente cristiano en el que no resulta tan violento, tonto grave. Pero eso no se traduce en una predicación. La presencia del Espíritu trae gozo. El fruto del Espíritu, amor, gozo. Así es que ese gozo del Señor es nuestra fortaleza. En la presencia del Señor, cuando el Espíritu Santo viene y nos visita, gloria a Dios, hay abundancia de gozo, hay abundancia de vida. Y los tesalonicenses habían experimentado tanto el poder del Espíritu como el gozo del Espíritu. Eso explicaba cómo llegó a ser esta una iglesia ejemplar para su mundo conocido. ¿Cómo quisiéramos nosotros ser una iglesia así ejemplar? ¿Cuántos quisieran ser parte de una congregación como esta de Tesalónica? Ayúdame, Señor. Yo quiero ser parte de esta iglesia. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Para tener la seguridad de que mis pecados han sido perdonados. Para amar tu palabra y para compartir con otros mi fe. Y para eso, Señor, permíteme vivir en la plenitud de tu Espíritu. Necesitamos vez tras vez una nueva y fresca unción del Espíritu. Ser llenos y estar constantemente siendo llenados, porque la tarea no es ni con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Qué te parece si le damos gracias al Señor? Yo doy gracias al Señor por nuestra iglesia, porque aquí a veces somos desafinados cuando cantamos. No somos tan bien parecidos como para pretender ser adoradores. Es cierto, no somos opulentos, pero somos sinceros.
Lo nuestro no es una voz. No, no, no. Estamos en serio con el Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor?